Hoy vamos a hablar un poco de lo que son macros, el uso de bucles, el uso de variables, de declaración de variables y cómo nos podemos crear reportes de una base de datos en Excel y que nos permita hacer un reporte interactivo sin usar fórmulas. Vamos a trabajar directamente con el editor de Visual Basic. Voy a buscar un archivo que tengo acá preparado. Este archivo contiene una base de datos y contiene un reporte que va a contener en esencia casi la misma estructura de la base de datos, ¿verdad? Estamos indicando que queremos generar un reporte de registro de labores de una finca de arroz en base a los siguientes criterios. Los registros que arranquen desde el 11 de enero del 2013 hasta el 25 de abril del 2014. Y el concepto que queremos es utilizar el concepto de las actividades correspondientes, si es preparación, si es herbicida, si es la siembra como tal, sin indicar la fecha de germinación o las diferentes actividades, ¿verdad? Para acá ya tenemos unos botones de formulario que, para los que no saben cómo agregarlos, se despliegan acá en el menú desarrollador, en la opción insertar, botón de formulario, ¿verdad? Entonces ahí están los botones de formulario. Para ir luego a desarrollar la macro, vamos a darle en el menú desarrollador, vamos a Visual Basic. Visual Basic, yo he creado un módulo donde contengo las distintas macros. Una macro para generar el proceso, una macro que limpia y una macro que que ejecuta las dos macros, que limpia y que genera el reporte. La macro que limpia el reporte es básicamente lo que hace es que se va a ubicar en la hoja reporte y va a seleccionar las celdas desde A6 a K500.000 y borra el contenido. Una vez que borra el contenido, va a ubicarse el cursor en la celda A6 y ahí finaliza la macro de limpiar hoja reporte. Luego, la siguiente macro es la de actualizar el reporte. Para ello nos vemos en la necesidad de generar variables o declarar variables, que es fila reporte, que vamos a definir fila reporte como una variable de entero largo. Vamos a declarar inicio data igual como la variable fila reporte entero largo y también final data. Adicional, otro tipo de variable que vamos a crear son las de inicio reporte y las de final reporte, que corresponden a la fecha, por lo tanto se declaran como tipo fecha, que corresponden a esta variable, porque vamos a trabajar con fecha y con concepto. Entonces estamos diciendo de que el reporte, inicio reporte, la variable tipo fecha que hemos creado, va a tomar el valor que se encuentre en la celda B3 de la hoja reporte. En este caso es esta celda. Y final reporte va a tomar este valor. Continuando, vamos a ver de que el reporte, hay una fila reporte, va a empezar en la fila 6. ¿Por qué va a empezar en la fila 6? Porque nuestro reporte efectivamente va a empezar en la fila 6. Luego, inicio data va a tomar el valor de 2, porque en nuestra base de datos nuestros registros empiezan en la fila 2. Y final data, vamos a apoyarnos con el uso de la función contará de la hoja de cálculo. La vamos a utilizar acá en el editor de Visual Basic para evaluar la cantidad de registros disponibles en la base de datos, o sea, que nos indique hasta el último registro de la base de datos. Luego utilizaremos el bucle for, la opción for, y vamos a hacer una declaración que for va a ser igual para x, va a empezar en la inicio data hasta final data. Luego agregamos una condición de que si el valor en la celda de datos que está acá, la columna A, por lo tanto la columna 1, si el valor x, que es la fila 2 en este caso, es mayor o igual que inicio reporte
y a la vez es menor o igual que la fila reporte, vamos a evaluar también de que también sea igual al concepto que estamos buscando. ¿Cuál es nuestro concepto? F3 de la hoja reporte. Y si el reporte, en la base de datos ese reporte, esa actividad corresponde a la indicada en el reporte, es decir, en la columna 6, es decir, en la columna F, si esta actividad es igual a esta que está acá, entonces va a ser un rellenado en la hoja reporte donde va a tomar valores de la fecha de registro, el año, el nombre del lote, la estación climática, el tipo, el concepto, la descripción, la cantidad, el costo y el costo en dólares. El costo total, perdón. Para ello, si nos fijamos, hemos dicho de que la fila reporte va a ser siempre la fila 6 por el momento. La columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5 y así sucesivamente. Para los casos, en la hoja de datos, la fecha de registro está en la columna 1. Fecha de registro está en la columna 1. La descripción está en la columna G, por lo tanto es la columna 7. Descripción en la columna 7 de la hoja datos. Y a la vez está en la columna 7 de mi hoja reporte. Cuando hayamos completado eso, el costo total vamos a hacer una multiplicación. Lo dejé con fórmula tal cual proviene de la hoja de cálculo, pero nosotros pudimos haber hecho de que el costo total va a ser igual a la cantidad por el costo, es decir, cantidad por el costo, que es la columna 10. Y nos pudimos haber ahorrado todo este proceso. Una vez que se cumplan esas condiciones, el valor de la fila, que hoy por hoy es 6, va a haberse aumentado en una unidad. Y cuando todo el proceso for finalice, va a decir reporte actualizado y se encontraron tantos registros. Eso es lo que va a aparecer. Entonces, sí, y si se nos olvida limpiar antes de generar el reporte, lo que hicimos fue crear una macro que generara un proceso masivo, una macro que corriera macro. Primero que limpie y luego actualice el reporte. Una vez que tenemos eso listo, a este botón actualizar le vamos a dar clic derecho, asignar macro, actualizar reporte o el proceso masivo porque contiene las dos. Y a este otro limpiar reporte, la opción de limpiar meramente. Y ya con eso, si hemos verificado, vamos a actualizar y empieza a generar esa información. Veamos, dice que hay 39 registros. Efectivamente, hay 39 registros. Si yo cambio a semilla y no limpio el reporte, yo puedo darle a actualizar, va a limpiarlo y va a generarlo nuevamente. Y ya con eso, el proceso está completo. Muchas gracias.